Amalia fue la primera en caer. Acababa de levantar la taza otra vez demasiado rápido, recuerdo haber pensado. Y entonces sus palabras se disolvieron en el aire. Su mano tembló. La taza se inclinó. Alguien gritó su nombre. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el piso cortó el silencio de la habitación lo suficientemente agudo como para que todos nos encogiéramos. «Amalia», dijo Ramiro. Oye, siéntate». Ella lo intentó. Sus rodillas no cooperaron. Se dobló sobre la alfombra como si el suelo la hubiera reclamado. Por un segundo nadie se movió. Luego todo se movió al mismo tiempo. «Llama a emergencias». «No la toques». «Amalia, ¿me oyes?» Yo me quedé donde estaba con las palmas planas sobre la mesa, mi propia taza intacta frente a mí. Me llamo Eulalia Calderón. Tengo 72 años y he dirigido Calderón Soluciones Industriales desde que mi esposo murió. He negociado contratos, cerrado fábricas y sobrevivido a salas de juntas llenas de hombres que me subestimaban. Nada de eso me preparó para ver a mi hija colapsar a mis pies. Ramiro se arrodilló a su lado, su voz subiendo y luego bajando a algo controlado. Demasiado controlado. «Está respirando», dijo como si estuviera reportando un inventario. «Está respirando». Delfina se quedó a unos pasos atrás quieta como una respiración contenida. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No parecía sorprendida. Parecía terminada como alguien que por fin había llegado al final de una decisión que había cargado sola. Alguien dijo que estaba llamando a una ambulancia. Otro preguntó qué había comido. Escuché mi propia voz firme y distante. «Tomó café», dije. Eso fue todo. 5 minutos antes la reunión había sido ordenada. Papeles alineados. Un bolígrafo colocado con cuidado a mi derecha. Ramiro había carraspeado como lo hace cuando quiere sonar más maduro de lo que se siente. Amalia había sonreído cálida y ensayada y había puesto una taza frente a mí como si ofreciera consuelo, no urgencia. Ahora la habitación se sentía mal, no ruidosa mal, como si la verdad se hubiera soltado de su correa. Ramiro me miró. «Mamá, deberías sentarte», dijo. «Te ves pálida». «Estoy bien», dije. Las palabras salieron fácilmente. Ya las había practicado. Mi taza estaba donde pertenecía. El vapor se había disipado. Vi el pecho de Amalia subir y bajar irregularmente, y entendí algo con una claridad que me aturdió. Esto no era una reunión sobre sucesión. Era sobre eliminación. Delfina se movió al fin dando un paso adelante con una toalla que no necesitaba. Sus manos estaban firmes ahora. Se arrodilló no al lado de Amalia sino cerca de mí y presionó el trapo sobre el derrame como si ordenar fuera el único idioma en el que confiaba. Cuando se levantó, su hombro rozó el mío. «La ayuda viene en camino», dijo Ramiro otra vez más fuerte. Estaba mirando la puerta, no a su hermana. Cerré mis dedos alrededor del asa de la taza. Estaba tibia, ordinaria, de aspecto inofensivo. El bolígrafo yacía donde lo había dejado esperando una firma que habría terminado una vida en silencio y elevado otra sin testigos. Afuera una sirena empezó a subir. No bebí. 1 hora antes la casa estaba tranquila, como siempre lo está, antes de que tomen decisiones por ti. Los documentos ya estaban sobre la mesa cuando entré en la habitación. Ramiro los había arreglado con esmero, como hace cuando quiere verse competente. El bolígrafo estaba encima inclinado hacia mi mano derecha, como si ya supiera dónde pertenecía. «No tienes que firmar todo hoy», dijo Ramiro demasiado rápido. «Solo pensamos que sería más fácil si lo hablamos». Lo miré. «Entonces, ¿por qué los papeles de transferencia están arriba?» Tragó saliva. «Porque ese es el objetivo final, mamá. Eventualmente». «Eventualmente». La palabra que usa la gente cuando quiere algo ahora, pero no quiere admitirlo. Me senté despacio. Mi nombre estaba impreso en todas partes, en el membrete, en las líneas de firma, en cláusulas que habían tomado años negociar. Calderón.
Soluciones Industriales había sobrevivido recesiones de Mandas y la muerte repentina de mi esposo. No había sobrevivido por esperanza. Sobrevivió por control. La voz de Amalia flotó desde el pasillo. «Siempre llega temprano», dijo con ligereza. «Por eso tenemos que estar listos». No había oído la puerta abrirse. No la había oído llegar. Entró en la habitación con una sonrisa que sugería familiaridad, no intrusión. «Madre», dijo besándome la mejilla. «No quería apresurarte, pero pensé que sería bueno si tuviéramos unos minutos juntos antes de empezar». «¿Juntos con quién?», pregunté. Miró a Ramiro. «Como familia». Esa palabra había estado haciendo mucho trabajo últimamente. Ramiro carraspeó otra vez. «Hemos hablado de la transición por un tiempo. Amalia cree que es importante formalizar las cosas antes del próximo trimestre. No sabía que el próximo trimestre requería mi ausencia». Dije. Amalia rió suavemente. «Nadie te está empujando afuera. Solo estamos siendo prácticos. Has cargado esta empresa por décadas. Mereces descanso. Descanso». Otra palabra cuidadosa. Tomé el bolígrafo, luego lo puse de nuevo. «Me están pidiendo que renuncie a la autoridad diaria», dije. «Operaciones. Acceso bancario. Aprobación final. En papel», dijo Ramiro. «Aún estarías involucrada». Amalia se inclinó hacia la adelante, pero no agobiada. Delfina pasó por la puerta deteniéndose al vernos. «¿Café?», preguntó su voz cautelosa. «Yo lo traigo», dijo Amalia rápidamente. «Demasiado rápido». Paré en el camino. Algo nuevo. Pensé que sería lindo. Delfina no se movió. Sus ojos se desviaron hacia mí, luego lejos. «La señora Calderón usualmente prefiere... Sé lo que prefiere mi madre», dijo Amalia aún sonriendo. Ahí estaba. El primer cambio. Silencioso. Casi cortés. Delfina asintió una vez y se fue. La vi irse, luego volví a los papeles. Mi firma esperaba en cada página como una prueba de lealtad. Ramiro bajó la voz. «Mamá, si esto es difícil, podemos ir más despacio». «No es difícil», dije. «Es final». Amalia puso el café en la mesa y lo deslizó hacia mí. Final no tiene que significar doloroso. Envolví mis dedos alrededor de la taza. Estaba tibia, sólida, ordinaria. El bolígrafo estaba a centímetros. Y por primera vez esa mañana sentí el peso de lo que estaba a punto de entregar, sin darme cuenta aún de cuánto más pretendían tomar. Amalia se movió por la habitación como si ya la hubiera medido. Sus pasos eran sin prisa, confiados, como camina a las salas de conferencias, cuando sabe que el resultado la favorece. Me sonrió otra vez la misma sonrisa que me había dado en la puerta, cuidadosa y simétrica, ensayada hasta la pausa, antes de que llegara a sus ojos. «Te ves bien», dijo. «Mejor que la semana pasada». «No me di cuenta de que estabas llevando la cuenta», respondí. Rió ligeramente como si yo estuviera bromeando. «Por supuesto que sí. Eres mi madre». Ramiro se removió en su silla. No añadió nada. Rara vez lo hacía cuando Amalia se hablaba primero. En cambio, esperaba con las manos cruzadas, los ojos bajos como un asistente junior, esperando aprobación. Amalia tomó el asiento más cercano a mí, no al otro lado de la mesa como Ramiro, sino a mi lado. Lo suficientemente cerca como para que su rodilla rozara la mía cuando cruzó las piernas. Lo suficientemente cerca como para sentirlo intencional. «Sé que esto es difícil», dijo. «El cambio siempre lo es. Pero nos criaste para estar preparados, para entrar cuando sea el momento». «Los crié para trabajar», dije, «no para esperar». Su sonrisa se tensó solo por un momento. Luego volvió más suave. «Y lo hiciste maravillosamente. Por eso esto importa. No queremos que extraños decidan qué pasa con lo que construiste». Ramiro asintió rápido. «Tienes razón, mamá. Los inversionistas se ponen nerviosos cuando el liderazgo es incierto. Incierto. Otra palabra elegida con cuidado. Miré a Ramiro. «¿Te sientes incierto?» Dudó. Sus ojos se desviaron a Amalia antes de volver a mí.
Me siento listo para ayudar. Amalia puso su mano ligeramente en su brazo. Estás siendo modesto. El gesto era pequeño, afectuoso en la superficie, pero cargaba peso. Un recordatorio. Una corrección. Se volvió hacia mí. Ya revisamos todo con el abogado. La estructura te protege. Solo agiliza la toma de decisiones. Quitando la mía, dije. No se inmutó. Compartiéndola. Delfina volvió con un trapo, aunque nada se había derramado aún. Se quedó cerca de la puerta fingiendo ajustar un marco, que no necesitaba ajuste. Capté su mirada otra vez. Miró hacia otro lado. Amalia lo notó. Su mirada siguió la mía, luego volvió a mi cara. Delfina ha estado distraída últimamente. Dijo, tal vez quieras checar eso. Yo decidiré que necesita checarse. Dije. Ramiro carraspeó. Amalia solo está tratando de ayudar. Lo sé, dije. Eso es lo que me preocupa. La habitación se quedó en silencio. No incómodo. Calculado. Amalia alcanzó el café y lo empujó más cerca de mí. No lo has tocado. Lo haré. ¿Cuándo? Cuando esté lista. Sus ojos bajaron solo brevemente a mis manos. Al bolígrafo. A la taza. Luego de vuelta a Equina, a mi cara la sonrisa nunca se fue. No necesitamos alargar esto, dijo gentilmente. Alargar solo hace las cosas más duras. ¿Para quién pregunté? Para todo respondió, incluyéndote a ti. Ramiro se removió otra vez incómodo ahora. Tal vez deberíamos empezar con la primera página, dijo, solo para repasarla. Amalia asintió sin mirarlo. Su atención se quedó en mí firme y expectante. Me di cuenta entonces de que no estaba mirando mi expresión. No estaba esperando mi respuesta. Estaba mirando mis manos. Y por primera vez, entendí que esta conversación no era sobre convencerme. Era sobre el tiempo. Amalia levantó la taza antes de que Delfina pudiera llegar a la mesa. Fue un movimiento pequeño, casi cortés, pero interrumpió una rutina que había existido más tiempo que la mayoría de las personas en esa habitación. «Yo lo traigo», dijo Amalia. «Puedes sentarte, Delfina». Delfina se detuvo. No discutió. No sonrió. Solo se quedó ahí con las manos cruzadas como esperando un permiso que nunca llegó. «Ya preparé una cafetera», dijo Delfina con cuidado. «La de siempre». Amalia descartó el comentario con un gesto. «Este está más fresco». Y pensé que madre podría disfrutar algo diferente hoy. Diferente. Esa palabra otra vez. Puso la taza directamente frente a mí, alineándola con el bolígrafo, como si los dos pertenecieran juntos. Sus dedos se demoraron en el asa un segundo más de lo necesario. «Adelante», dijo, antes de que se enfríe. Ramiro miró entre nosotras, luego a los papeles. «Huele bien», dijo tratando de aligerar el momento. Delfina cambió de peso. «La señora Calderón, usualmente. Sé lo que le gusta así a mi madre», dijo Amalia, aún sonriendo. El silencio que siguió fue lo suficientemente agudo como para sentirlo. Delfina dio un paso atrás, sus ojos desviándose a mí una vez más. Antes de girarse, no dejó la habitación. Se quedó cerca de la puerta fingiendo enderezar algo que no necesitaba enderezarse. Envolví mis dedos alrededor de la taza. Estaba tibia, más pesada que mi porcelana usual. El olor estaba mal. No desagradable, solo desconocido. Una nota debajo del café que no pertenecía ahí. «¿No me confías?», preguntó Amalia ligeramente. «Confío en los hábitos», dije. «No me sorprenden». Rió suave y controlada. «Nos enseñaste a adaptarnos». Levanté la taza y tomé un sorbo pequeño. El sabor me tomó por sorpresa. Amargo pero no cortante. Había algo más debajo metálico, como una moneda presionada contra la lengua. Tragué de todos modos. Ramiro se inclinó hacia el adelante. «¿Todo bien? Es diferente», dije. Amalia observó mi cara de cerca. Las mezclas nuevas pueden ser así al principio. El calor se extendió más rápido de lo esperado. No comodidad. Calor. Se asentó en mi pecho lento y pesado. Puse la taza abajo sin querer. Delfina dio un paso adelante, luego se detuvo.
Sus manos se apretaron a sus lados. Madre dijo: «Amalia, gentilmente, no has comido mucho últimamente. Café con el estómago vacío puede marear a cualquiera». La miré. «Ahora también prestas atención a mis comidas». Me sostuvo la mirada sin parpadear. «Me preocupo». Ramiro carraspeó. «Tal vez deberíamos tomar un descanso antes de entrar en los documentos». No dijo Amalia. «Estamos bien». Empujó la taza más cerca otra vez. «Solo termínalo». El calor pulsó una vez más agudo esta vez. Una presión leve detrás de mis ojos. Parpadeé y estabilicé mi mano en la mesa. Delfina se movió entonces cruzando la habitación bajo el pretexto de ajustar la pila de papeles. Se inclinó más de lo necesario y habló sin mirarme. «Señora Calderón», dijo en voz baja, se ve sonrojada. «Estoy bien», dije. Los ojos de Amalia siguieron el movimiento de Delfina, luego volvieron a mis manos. El bolígrafo, la taza, el orden de las cosas. «Las firmas no tienen que apresurarse», dijo Ramiro, su voz incierta ahora. «Sí tienen», respondió Amalia. «El tiempo importa». El calor en mi pecho persistió incómodo e insistente. Miré el café al leve rizo de vapor saliendo de él y sentí algo cambiar dentro de mí, no miedo aún, pero conciencia. Mi rutina había sido rota, y mi cuerpo lo había notado antes de que mi mente estuviera dispuesta a aceptarlo. El calor en mi pecho no se desvaneció después de poner la taza abajo. Se quedó sordo e insistente como una mano, presionando donde no pertenecía. Tomé una respiración lenta y sentí el leve temblor en mis dedos antes de poder detenerlo. Ramiro lo notó. «Siempre nota demasiado tarde», mamá dijo en voz baja. «No te ves bien». «Estoy bien», respondí. Las palabras salieron por hábito, no por convicción. Amalia inclinó la cabeza estudiándome. «¿Has estado cansada últimamente?», dijo. «Lo mencionaste la semana pasada». «Mencioné mareo», corregí. «Una vez». «Más de una vez», dijo gentilmente. «Solo no te gusta admitirlo». Delfina se quedó cerca de la puerta, sus ojos fijos en mis manos. Cuando intenté levantar la taza otra vez, dio medio paso adelante. Luego se detuvo. La habitación se borró por un momento, no dramáticamente, solo lo suficiente para hacerme parpadear y estabilizar mi respiración. No era la primera vez. 3 semanas antes casi perdí el equilibrio al entrar en mi oficina. 2 semanas antes de eso, olvidé el final de una oración, a mitad de una llamada. El mes pasado mis manos temblaron durante una junta de consejo y lo descarté riendo como demasiado café. Fui a ver a mi médico después de eso. Hizo pruebas, preguntó sobre sueños, sobre estrés. «Estás cargando mucho», dijo. «Tienes 72. La fatiga se presenta diferente ahora». Me dijo que descansara, que redujera mi agenda, que delegara. Amalia me llevó a casa ese día. «¿Ves?», dijo su mano cálida en mi brazo. «Incluso el doctor está de acuerdo. Ya no necesitas empujarte tanto». No lo conecté entonces. No quise. Ahora sentada frente a ella vi sus ojos rastrear cada pequeño movimiento que hacía. No con preocupación, con cálculo. Ramiro carraspeó. «Podemos pausar», ofreció. «No necesitamos decidir todo hoy». Amalia no lo miró. «Ya hemos demorado lo suficiente». «Dije pausar», repitió Ramiro más firme esta vez. Ella finalmente se volvió hacia él. «Dijiste que querías esto resuelto». El silencio entre ellos fue breve pero revelador. Ramiro miró hacia abajo. Presioné mi palma plana contra la mesa hasta que el temblor pasó. «El mareo empezó después de que comenzaste a pasar sin avisar», dije manteniendo mi voz pareja. La expresión de Amalia no cambió. «Visito a mi madre». «Más de lo que solías, porque me necesitabas». Delfina se removió el sonido de sus zapatos apenas audible. «Señora Calderón», dijo suavemente, «tal vez debería tomar un poco de agua». Amalia respondió por mí. «Está bien». La mandíbula de Delfina se tensó. «No se ve bien». Amalia se levantó entonces su silla raspando ligeramente. «Estás sobrepasándote».
He estado aquí 20 años, respondió Delfina. Su voz tembló, pero no la bajó. Sé cuando algo está mal. Levanté una mano. ¡Basta! Ambas se detuvieron. Eso al menos aún funcionaba. Miré el café otra vez. A lo poco que había bebido realmente. A lo mucho que mi cuerpo había reaccionado. Un pensamiento se asentó despacio no bienvenido, pero imposible de ignorar. Los síntomas no habían venido de la nada. Habían seguido un patrón. Un tiempo. Habían seguido a ella. Empujé la taza una pulgada lejos de mí y sentí la presión en mi pecho aligerarse solo ligeramente. Mi cuerpo había estado señalando peligro mucho antes de que mi mente le diera un nombre. Y por primera vez entendí que lo que me estaba pasando no había comenzado esa mañana. Delfina había estado en mi casa más tiempo que algunas de mis amistades. 20 años de mañanas y tardes de rutinas tan estables que se desvanecían en el fondo de mi vida. Llegaba antes del sol la mayoría de los días y se iba después de que la última luz se fuera, nunca pidiendo ser notada, nunca pidiendo ser agradecida. Confío en ella porque nunca trató de ganárselo. Esa mañana se quedó cerca de la puerta en lugar de moverse libremente por la habitación. Era sutil el tipo de detalle que solo alguien que depende de la consistencia registraría. Delfina nunca se quedaba rondando. Trabajaba. Delfina, dije en voz baja. ¿Puedes entrar? Dudó, luego dio un paso adelante. Sí, señora Calderón. Los ojos de Amalia se alzaron al sonido de su voz. ¿Todo bien?, preguntó la pregunta pulida, casi cortés. Delfina asintió una vez. Sí, señora. Ramiro pareció aliviado. Siempre prefería respuestas que cerraran puertas. La atención de Amalia volvió a la mesa. No queremos hacer esto más complicado de lo necesario. Las manos de Delfina estaban apretadas frente a ella. Noté entonces que sus dedos temblaban. No mucho, solo lo suficiente para traicionarla. «Has estado callada», dijo Amalia, su tono aún cálido. «¿Algo anda mal?» Delfina tragó. «No, eso no sonó convincente», respondió Amalia ligeramente. Dije no, repitió Delfina esta vez, sin suavidad. La habitación se tensó. Ramiro se removió en su silla. «Delfina probablemente está cansada», dijo. «Ha estado trabajando mucho». Los ojos de Delfina se desviaron a él, luego de vuelta a mí. «No estoy cansada». La observé con cuidado. Había enfrentado a proveedores el doble de su tamaño. Había despedido contratistas sin alzar la voz. El miedo no era algo que hubiera visto en su cara. Hasta ese momento. Amalia se recostó en su silla. Si hay un problema ahora sería el momento de sacarlo. Delfina no respondió. Me miró en cambio. Puse mi palma plana en la mesa. «Puedes hablar». La sonrisa de Amalia se afinó. «Madre, estamos en medio de algo». «Lo sé», dije. Por eso le pregunté. Delfina tomó una respiración lenta. Señora Calderón comenzó. Luego se detuvo. Su mirada se dirigió a Amalia, luego de vuelta a mí. Solo quería asegurarme de que estuviera cómoda. «Lo estoy», dije. Sus ojos bajaron al café, luego a mis manos. Amalia siguió el movimiento. «Está bien», dijo otra vez, más firme ahora. «No necesitas preocuparte». Los hombros de Delfina se tensaron. «Sí lo hago». Ramiro frunció el ceño. «Delfina». Dije basta. Interrumpí. Ambos se callaron. Me volví a Delfina. «Has cuidado esta casa a través de nacimientos y funerales», dije. «A través de años buenos y malos. Si ves algo, dilo». Sus labios se separaron, luego se presionaron juntos. Sacudió la cabeza una vez, casi imperceptiblemente. Amalia se levantó. «Esto es innecesario. Estamos discutiendo negocios». La voz de Delfina salió baja y tensa. «Lo sé. Fue entonces cuando lo vi claramente. No sospecha. No molestia. Miedo. Miedo real retenido por disciplina y años de saber su lugar». Amalia tomó su taza. «No convirtamos esto en drama». Delfina se encogió al sonido de la porcelana tocando la mesa. Sus manos se apretaron más los nudillos pálidos. Sentí el cambio asentarse en mi pecho. Una certeza quieta.
Delfina había estado observando algo desarrollarse mucho antes de que yo estuviera dispuesta a verlo. Y lo que sea que había notado, finalmente había llegado a un punto donde el silencio se sentía más peligroso que hablar. Me recosté en mi silla y mantuve mis ojos en ella, no en mi hija. Delfina sostuvo mi mirada y por primera vez esa mañana no miró hacia otro lado. Ramiro enderezó la pila de papeles como si el movimiento en sí le diera confianza. Carraspeó, luego miró a Amalia. Ella no miró de vuelta. Nunca necesitaba. Él empezó de todos modos. «Hemos preparado un plan de sucesión», dijo. «Está diseñado para protegerte a ti y a la empresa». Crucé mis manos frente a mí. «¿Protección de qué?» «De agotamiento», dijo rápido. «De cargar demasiado por demasiado tiempo». Amalia se inclinó adelante, codos en la mesa. «Nadie cuestiona tu capacidad», dijo. «Estamos reconociendo la realidad. Has ganado descanso». Sonreí levemente. «El descanso es algo que la gente elige, no algo asignado». Ramiro se removió. «Mamá, esto no es sobre quitarte nada. Es sobre continuidad. A los inversionistas les gusta la predictibilidad». «Soy predecible», dije. «Aparezco. Decido. Firmo». Amalia deslizó el documento superior hacia mí. «Y aún lo harás. Solo no para todo». Bajé la vista. La primera página delineaba una transferencia de autoridad diaria. Operaciones, aprobaciones bancarias, supervisión ejecutiva. Temporal según el lenguaje. Indefinida según la letra pequeña. «Esto quita mi última palabra», dije. «Lo agiliza», respondió Amalia. «Siempre dijiste que los retrasos cuestan dinero». «Cuestan poder», dije. «Por eso estás apresurando». Ramiro exhaló. «No estamos apresurando. Estamos respondiendo». «¿A qué?», pregunté. Los ojos de Amalia se desviaron al reloj en la pared. «Al tiempo». Delfina se quedó perfectamente quieta cerca de la puerta. Sentí su atención sin mirarla. Ramiro continuó, su voz más firme ahora que el guión era familiar. «Esto también actualiza designaciones de beneficiarios y privilegios de acceso. Evita confusión si algo inesperado pasa». «Inesperado», repetí. «¿Cómo qué?» «Como enfermedad», dijo Amalia suavemente. «O incapacidad». La palabra aterrizó pesadamente entre nosotras. «He asistido a cada junta de consejo este trimestre», dije. «Cerré 3 contratos el mes pasado. Nadie niega tu récord», dijo Ramiro. «Pero los récords no cambian el tiempo». Amalia alcanzó a través de la mesa y tocó la página donde iría mi firma. «Esto es una precaución, una que preferimos no demorar». La respiración de Delfina se atoró. Fue apenas audible, pero la oí. «¿Por qué hoy?», pregunté. Ramiro dudó. «Porque el ciclo fiscal se reinicia la próxima semana». «Qué conveniente», dije. «Es práctico», contrapuso Amalia. «Alargar esto solo crea incertidumbre». «¿Para quién?», pregunté. «Para todos», dijo. «Incluyéndote a ti». Miré a mi hijo. «¿Tú crees eso?», asintió una vez. Luego otra. «Sí». La mano de Amalia permaneció en el papel. Sus dedos firmes. Confiados. «Podemos tener al abogado explicando cualquier cosa que no estés segura», dijo. «Pero no hay razón para no comenzar». «¿Comenzar qué?», pregunté. Sonrió. «La transición». Delfina dio un paso adelante sin ser invitada. «Señora Calderón», dijo en voz baja, «no ha tomado agua». La cabeza de Amalia se giró hacia ella. «Estamos en medio de algo». «Lo sé», respondió Delfina. «Por eso hablé». Ramiro levantó las manos. «Mantengámonos enfocados». Levanté el bolígrafo. El peso me sorprendió. Se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara más que tinta. Amalia observó de cerca. «No mi cara, mi agarre. Esto no cambia quién eres», dijo. «Solo formaliza lo que ya está pasando». Sostuve el bolígrafo sobre la página y no lo bajé. «Formalizar algo requiere consentimiento», dije. «No presión». La habitación se quedó en silencio. El reloj continuó su ritmo constante, indiferente a la urgencia. Amalia se recostó al fin. «No tenemos el lujo de esperar».
Puse el bolígrafo abajo entre nosotras, intacto. Habían venido preparados para acuerdo no resistencia, y la forma en que la mandíbula de Amalia se tensó me dijo algo importante. Lo que sea que esto fuera necesitaba mi firma esa mañana. Levanté la taza otra vez porque el silencio se había asentado en la habitación, y el silencio tiene una manera de exigir actuación. Los ojos de Amalia se quedaron en mí firmes y sin parpadear, como si estuviera esperando una señal que solo ella podía oír. Adelante, dijo. Se está enfriando. No suelo apresurarme, respondí. Sonrió. Nos enseñaste que las fechas límite no esperan. Ramiro se removió en su silla. Mamá, tal vez es solo un sorbo. Luego podemos seguir. Delfina dio un pequeño paso adelante y se detuvo. Su boca se abrió. Luego se cerró. Lo que sea que quería decir lo tragó. Llevé la taza a mis labios. El amargor fue más fuerte esta vez. No cortante, no quemado mal. El sabor se extendió despacio, adhiriéndose al fondo de mi lengua, como una película que no podía raspar. Debajo esa misma nota metálica volvió inconfundible ahora, como si hubiera mordido algo que no debería. Tragué. El calor siguió inmediatamente. No el calor suave del café, sino una presión que floreció en mi pecho y presionó hacia afuera, deliberada y pesada. Ramiro se inclinó adelante. ¿Segura que estás bien? ¿Dije que estoy bien? Respondí más aguda de lo que pretendía. Amalia me observó sobre el borde de su propia taza. No bebió. No se movió. Su atención rastreaba los detalles más pequeños, la forma en que mis dedos se apretaban, alrededor del asa, la forma en que mis hombros se elevaban con cada respiración. «Estás sonrojada», dijo suavemente. «Deberías terminarlo. A veces parar a la mitad hace peor el mareo». Delfina sacudió la cabeza una vez apenas perceptible. «No recuerdo haber pedido consejo médico», dije. Amalia rió fácil y ligera. «No estoy aconsejando, estoy cuidando». «Entonces cuida en silencio», respondí. Ramiro levantó las manos. «No convirtamos esto en una pelea». «No lo es», dijo Amalia. «Es preocupación». Puse la taza abajo. El calor en mi pecho pulsó otra vez más fuerte. Un leve zumbido llenó mis oídos sutil, lo suficiente como para preguntarme si era real. Delfina habló entonces, su voz baja. «Señora Calderón, tal vez un poco de agua». La sonrisa de Amalia se afinó. «Estamos discutiendo asuntos importantes». «Lo sé», dijo Delfina. «Por eso debería estar con la cabeza clara». Amalia finalmente tomó un sorbo de su propia taza. Uno pequeño. Tragó y la puso de vuelta, su mirada nunca dejando mi cara. «Ahí», dijo. «¿Ves? Está bien». La habitación se inclinó ligeramente. No lo suficiente para alarmar a nadie más. Suficiente para que yo lo notara. Suficiente para que mi cuerpo se tensara en respuesta. Ramiro frunció el ceño. «Mamá, estás pálida». «Te lo dije», dijo Amalia rápido. Café con el estómago vacío. Presioné mi palma contra la mesa para estabilizarme. La madera se sentía sólida. Real. Me enfoqué en la sensación anclándome en algo que no giraba. «¿Por qué me miras así?», pregunté. Amalia parpadeó. «Así como». «Como si estuvieras esperando». Su expresión se suavizó. «Estoy esperando a que te sientas mejor». Delfina dio otro paso adelante. «Señora Calderón», Amalia la cortó. «Basta». Delfina se detuvo. Sus manos se apretaron a sus lados. Ramiro miró entre nosotras. «Tal vez deberíamos tomar 5 minutos». «No tenemos 5 minutos», dijo Amalia. «Ya estamos atrasados». «¿Atrasados de qué exactamente?», no lo dijo. La presión en mi pecho se aligeró ligeramente cuando empujé la taza más lejos. El sabor metálico persistió terco y mal. Sostuve la mirada de Amalia y la mantuve. Por primera vez vi algo parpadear detrás de su compostura. No miedo, anticipación. «Termínalo», dijo otra vez más quieta ahora. No alcancé la taza. El silencio se extendió. La respiración de Delfina era superficial. El pie de Ramiro golpeó contra el piso, una vez luego se detuvo. Los ojos de Amalia bajaron brevemente a la taza a mi mano,
al bolígrafo entre nosotras. Luego subieron de vuelta a mi cara. Eulalia dijo usando mi nombre como un ancla: «Esto será más fácil, si solo me confías». El calor en mi pecho pulsó una vez más agudo lo suficiente para exigir atención. Me recosté en mi silla y dejé mi mano caer lejos de la mesa. «Confío en mi cuerpo», dije. Y ahora mismo me dice que paré. Amalia no respondió. Me observó calculando como si estuviera revaluando un cronograma que había asumido fijo. Miré la taza al leve rizo de vapor saliendo de ella y sentí una certeza asentarse que no tenía nada que ver con miedo. Lo que sea que estuviera en ese café no estaba destinado a ayudarme a pensar. Y lo que sea que necesitaran de mí esa mañana requería que bebiera hasta la última gota. Delfina se movió antes de que nadie lo anunciara. Un momento estaba cerca del borde de la habitación quieta y contenida. Al siguiente, cruzó detrás de mi silla lo suficientemente cerca como para que sintiera el rush de aire en mi hombro. «Oh, señora Calderón», dijo más fuerte de lo necesario. Su pie se enganchó en la pata de mi silla. No un tropiezo, una elección. La taza se inclinó. Café caliente surgió sobre el borde y salpicó mi regazo la mesa los papeles que Ramiro había arreglado con tanto cuidado. Alguien maldijo. Otro saltó atrás. Delfina cayó de rodillas inmediatamente. «Lo siento tanto», dijo su voz temblando. «Lo siento tanto». Ramiro se levantó. «Delfina, ¿qué estás haciendo?» Amalia jadeó el sonido agudo. «Eso fue innecesario». Esos documentos. Delfina alcanzó una toalla que apareció en sus manos demasiado rápido para ser coincidencia. Secó el derrame frenética y precisa al mismo tiempo. «No quise», dijo otra vez más fuerte, casi teatral. Luego se inclinó más cerca. Su hombro rozó mi rodilla. Su cabeza bajó lo suficiente como para que su boca estuviera cerca de mi oído. «No lo beba», susurró. «Confíe solo en mí». Las palabras aterrizaron como una mano en mi pecho. No reaccioné. No me alejé. No le pedí que repitiera. Mantuve mis ojos en la mesa y mi cara neutral, como si el derrame no fuera más que un inconveniente. La compostura de Amalia se quebró. Delfina espetó: «Mira lo que haces». Delfina miró hacia arriba, ojos amplios, miedo evidente ahora. «Estoy limpiando», dijo. Ramiro se agachó a nuestro lado. «Te quemaste, mamá». «Estoy bien», dije. Mi corazón no estaba bien. Latía fuerte lo suficiente como para sentirlo en mi garganta. El susurro de Delfina resonaba firme y urgente, cortando a través de todo lo demás. Amalia dio un paso adelante, su tacón clicando una vez contra el piso. «Levántate», le dijo a Delfina. «Estás empeorando esto». Delfina se quedó donde estaba. Limpió la mesa, luego el borde de la taza, cuidadosa de no levantarla. «Yo me encargo», dijo Amalia alcanzando la taza. No dijo Delfina demasiado rápido. La habitación se quedó en silencio otra vez. Ramiro se enderezó. «Delfina, levántate». Delfina lo hizo. Despacio. Sus manos temblaron mientras sostenía la toalla. Amalia se volvió hacia mí, toda suavidad restaurada. «Te traigo una taza fresca», dijo. «Apenas bebiste algo». Levantó su propia taza y la inclinó hacia la mía. «Podemos compartir». Las palabras encajaron algo en su lugar. El susurro de Delfina no había sido una advertencia. Había sido una instrucción. Asentí una vez. Eso estaría bien. Amalia sonrió aliviada. Se giró para alcanzar servilletas. Delfina dejó caer la toalla. Cayó ruidosamente contra el piso más fuerte de lo necesario, el sonido agudo lo suficiente para atraer cada ojo. «Estoy tan torpe. Hoy», dijo forzando una risa que no llegó a sus ojos. Ramiro gimió. «Delfina». En ese segundo de caos, con todos mirando la toalla caída, me moví. Levanté mi taza y la puse donde había estado la de Amalia. Deslicé la de ella al lugar donde había estado la mía. El movimiento tomó menos que una respiración. Mis manos estaban firmes. Mi cara permaneció calmada. Cuando Amalia se giró de vuelta, no lo notó. Puso su taza abajo, ahora la mía, y tomó asiento. «Ahí», dijo.
Mucho mejor. Delfina dio un paso atrás, sus ojos fijos en los míos. Dio el más pequeño asentimiento. Ramiro exhaló. Tomemos todos un respiro. Amalia levantó la taza y tomó un sorbo largo. Levanté la otra taza hasta mis labios y apenas la toqué lo suficiente para vender la ilusión. La habitación se asentó. Papeles yacían húmedos y arrugados. El bolígrafo permaneció intacto. Amalia tragó y sonrió satisfecha. Creía Delfina porque nada en su miedo estaba exagerado, porque no tenía nada que ganar, porque mi cuerpo, que había estado gritando momentos antes, se había quedado súbitamente quieto, y porque el susurro había venido de la única persona en esa habitación que no me estaba pidiendo algo. El caos persistió después del derrame delgado pero persistente. Los papeles estaban húmedos y curvándose en los bordes. Ramiro trató de alisarlos de todos modos, como si el orden pudiera presionarse de vueltas a su lugar. «Reiniciemos», dijo. «Todos tomen un respiro». Amalia asintió, ya alcanzando la taza. «Les sirvo uno fresco», dijo, su voz calmada, otra vez ensayada. «No necesitamos distracciones». Delfina se agachó para recuperar la toalla caída. Sus movimientos eran deliberados, ahora más lentos que antes. No miró a Amalia. No miró a Ramiro. Miró solo al piso, como si concentrarse demasiado en cualquier otra cosa pudiera delatarla. «Apenas lo toqué», añadió Amalia, levantando su taza ligeramente. «Ni hay razón para desperdiciarlo». Lo extendió hacia mí. Por un momento nadie habló. La taza flotó entre nosotras. Vapor se rizaba hacia arriba, inocente y ordinario. Mi corazón latía firmemente. No rápido, no lento, enfocado. «Eso es considerado», dije. Ramiro me miró. «Mamá, ¿no tienes qué?» «Está bien», dije. Ya perdimos tiempo. Amalia sonrió alivio, suavizando sus facciones. Se giró para poner la taza abajo frente a mí. Delfina se enderezó abruptamente. «Oh, señora Calderón». La charola. Levantó la charola de plata que había dejado a un lado antes y la dejó resbalar de sus manos. Golpeó el piso con un crash agudo y resonante que cortó la habitación. Ramiro maldijo en voz baja. «Delfina, lo siento», dijo rápido. «De verdad lo siento». La atención de todos se dirigió al ruido. Incluso Amalia se giró, irritación cruzando su cara. En ese segundo, me moví. Deslicé mi taza al lado y tiré de la de Amalia a su lugar. El movimiento fue suave, ensayado, no más dramático que ajustar una servilleta. Mis dedos no temblaron. No me apresuré. Para cuando Amalia se giró de vuelta, las tazas ya habían encontrado sus nuevas posiciones. «Ahí», dijo, poniendo la taza abajo y sentándose. «Eso debería ayudar». La levantó inmediatamente y tomó un sorbo más largo que antes, como para probar un punto. Levanté la otra taza a mis labios y apenas la toqué suficiente para mojar mi boca. El sabor metálico se había ido. Mi cuerpo se quedó quieto, obediente. Ramiro exhaló. «¿Podemos, por favor, continuar?» Amalia tragó y me sonrió. «Mejor». «Sí», dije. «Mucho». Delfina se agachó para recoger las piezas de la charola. Sus manos temblaban menos ahora. Cuando se levantó, sostuvo mis ojos. No había triunfo ahí, solo resolución. Ramiro empezó otra vez leyendo de la segunda página como si nada hubiera cambiado. «Como se detalla esto, otorgaría tasa a Amalia autoridad interina sobre...» «Amalia...» Se removió en su silla. «Dame un segundo», dijo ligeramente. Ese sorbo se fue por el camino equivocado. Carraspeó, luego frunció el ceño. Su mano se apretó alrededor de la taza. Ramiro pausó. «¿Estás bien?», asintió una vez. Luego otra. «Solo necesito un momento». Observé su cara con cuidado. El color en su rostro se había profundizado, no sonrojado, sino desigual. Un leve temblor pasó por sus dedos. Delfina dio un paso atrás, colocándose más cerca de la puerta que antes. «Sigamos», dijo Amalia, aunque su voz había perdido algo de su firmeza. Ramiro reanudó sus palabras borrosas juntas. «No escuché».
Observé la respiración de Amalia cambiar. La vi parpadear más a menudo de lo necesario. La vi removerse como si la silla se hubiera vuelto incómoda debajo de ella. Mi taza estaba intacta. La habitación se había sentado en una calma frágil, del tipo que se mantiene justo lo suficiente para que las consecuencias alcancen. Crucé mis manos en mi regazo y esperé. La reunión reanudó como si nada hubiera cambiado. Esa era la parte extraña. Ramiro ajustó sus papeles, carraspeó y comenzó a leer otra vez su voz, lo suficientemente firme como para convencerse a sí mismo de que el control aún le pertenecía. Como se detalla, dijo, la autoridad interina permitiría a Amalia ejecutar. Amalia levantó la taza y bebió. No un sorbo esta vez. Un trago profundo, decisivo, como si estuviera cerrando una puerta detrás de ella. Observé su garganta moverse. Observé sus ojos desviarse brevemente a mí, agudos y evaluadores, luego lejos. Ramiro continuó. Ejecutar aprobaciones sin demora, asegurando continuidad operativa. Ramiro dijo a Amalia, interrumpiéndolo. Más despacio. Se detuvo. Me pediste que leyera. Lo sé. Puso la taza abajo con cuidado. Demasiado cuidado. Solo dame un momento. Delfina se quedó cerca de la puerta, manos cruzadas, su postura rígida. No miró a Amalia. Me miró a mí. Amalia presionó sus labios juntos, luego frunció el ceño. Rodó un hombro como si aflojara un músculo tenso. «Qué raro», dijo ligeramente. «Me siento cálida». Ramiro se inclinó adelante. «¿Estás bien?» «Sí», dijo. Luego, después de una pausa. «No. Tal vez». Levantó la taza otra vez, tomó otro trago más pequeño esta vez. Luego se detuvo. Su mano tembló. Amalia dijo. Ramiro, su voz subiendo. «¿Qué pasa?» Intentó. Lo vi en la forma en que su mandíbula se movió el esfuerzo para formar un sonido. Su respiración cambió superficial e irregular. «Mi cabeza», dijo finalmente. «Algo anda mal con mi cabeza». Ramiro alcanzó su hombro. «Oye, oye». Se alejó. «No me toques». La taza se resbaló de su mano. No se rompió esta vez. Rodó una vez en la mesa y se detuvo contra la pila de papeles húmedos. La mano de Amalia la siguió. Luego se congeló. Sus dedos se curvaron rígidos como si ya no le pertenecieran. La voz de Ramiro se quebró. «Mamá no está bien». Me levanté despacio. La habitación se inclinó hacia ella, hacia lo inevitable. La respiración de Amalia se atoró. Intentó levantarse y falló. Sus rodillas se doblaron y cayó de vuelta en la silla, su cuerpo doblándose sobre sí mismo. «No puedo», dijo. «No puedo». Sus palabras se cortaron mientras su cabeza se echaba atrás. Sus ojos se abrieron amplios, desenfocados, luego rodaron lejos de nosotras por completo. Su cuerpo se sacudió una vez violentamente, luego otra. Ramiro gritó su nombre. Delfina se movió. Cruzó la habitación rápido, eficiente incluso ahora. «¿Llamas ayuda?», dijo. «Ahora». Ramiro buscó su teléfono. Estoy llamando. Amalia se deslizó de la silla al piso, sus movimientos ya no coordinados, ya no controlados. El sonido que hizo fue crudo y desconocido, despojado de pulido e intención. Me paré sobre ella, mis manos firmes a mis lados. «Eulalia», dijo Ramiro, su voz temblando. «Haz algo». Bajé la vista a mi hija, a la mujer que había observado mis manos en lugar de mi cara, a la taza que había insistido que terminara. «Lo estoy haciendo», dije. Delfina se arrodilló al lado de Amalia, cuidadosa de no restringirla, su voz, baja y precisa. «Quédate con nosotras», dijo. «La ayuda viene». Ramiro paseó teléfono presionado a su oído, sus palabras tropezando unas sobre otras. Sí, colapsó. No se golpeó la cabeza. Fue repentino. Estaba bien hace 5 minutos. 5 minutos. Eso fue todo lo que tomó para que la habitación se revelara, para que la reunión mostrara su verdadero propósito, para que el plan completara el círculo que había dibujado tan confiadamente. El cuerpo de Amalia se aquietó, luego se estremeció otra vez. Su respiración venía en jadeos cortos e irregulares. No sentí pánico. Sentí claridad.
Miré el bolígrafo aún descansando en la mesa intacto, a mi taza aún llena, al lugar donde su taza había estado antes de que cambiara de manos. Ramiro cayó de rodillas al lado de ella, su voz quebrándose. «Por favor, por favor». Delfina me miró una vez, solo una vez, y lo vi ahí. No alivio, no satisfacción. Confirmación. No me sorprendí cuando pasó porque mi cuerpo ya me había dicho la verdad. Solo finalmente escuché. El hospital se movió más rápido que la habitación que habíamos dejado atrás. Voces se superponían. Zapatos chirriaban. Alguien preguntó por su nombre 2 veces antes de anotarlo. Amalia fue llevada en una camilla, su cuerpo quieto, su cara pálida, de una manera que ningún maquillaje podía suavizar. Ramiro caminó a su lado, su teléfono ya en la mano. «No tiene alergias conocidas», dijo claramente. «No historia de convulsiones. Estaba bien esta mañana. Demasiado claro. Demasiado ensayado». Seguí unos pasos atrás con Delfina. No dijo nada. No necesitaba. Su presencia me estabilizaba de una manera que la de Ramiro nunca había. Una enfermera nos detuvo. «Solo familia más allá de este punto». «Soy su madre», dije. Ramiro asintió inmediatamente. «Sí, es la madre». Las palabras sonaron ensayadas como si estuviera recitando roles, en lugar de reconociendo personas. Nos dejaron en un área de espera que olía levemente a desinfectante y café viejo. Ramiro se sentó y cruzó las piernas. Checó su teléfono, escribió un mensaje, luego lo checó otra vez. Delfina se quedó de pie. «Está en buenas manos», dijo Ramiro sin mirar arriba. «La estabilizarán». Lo observé de cerca. Su voz no se había quebrado. Sus manos no temblaban. No había preguntado qué tan serio era. Un médico se acercó después de varios minutos. Se presentó rápido, su tono cortado pero cuidadoso. «Está estable por ahora. Estamos haciendo pruebas». «¿Pruebas para qué?», preguntó Ramiro. El médico dudó. «Sus síntomas sugieren ingestión tóxica». Las palabras aterrizaron duras. La respiración de Delfina se atoró a mi lado. Ramiro no reaccionó. «¿De qué no sabemos aún?», dijo el médico. «Necesitaremos analizar cualquier cosa que consumió hoy. Comida, bebida». Ramiro asintió una vez. «Fue solo café». «¿Dónde se preparó?», preguntó el médico. «En casa», dijo Ramiro. «La casa de nuestra madre». El médico me miró. «Podríamos necesitar recolectar muestras». Ramiro se levantó. «Debería volver y limpiar antes de que alguien más se involucre». Hubo un derrame. Delfina habló antes de que yo pudiera. «No». Ramiro se volvió hacia ella sorprendido. «Perdón, el médico dijo analizar», dijo. Su voz era quieta pero firme. «Limpiar quita cosas». Ramiro sonrió tenso. «Está molesta. Soy precisa», respondió Delfina. Di un paso adelante. «Nada se limpia», dije. «No hasta que terminen». La mandíbula de Ramiro se tensó. «Mamá, este no es el momento». «Es exactamente el momento», dije. El médico asintió. «Por favor, dejen todo como está». Ramiro exhaló despacio el sonido controlado. «Por supuesto. Demasiado fácil». Nos sentamos otra vez. Pasaron minutos. Ramiro checó su teléfono una vez más. Luego se levantó y paseó una línea corta a través del piso, cuidadoso de no cruzarla. Se detuvo cerca de la ventana, su espalda hacia nosotras. Delfina se inclinó más cerca de mí. «¿No está asustado?», dijo en voz baja. No respondí. «Está ajustando». Otra enfermera se acercó con papeleo. «Necesitaremos una lista de cualquiera que estuvo presente». Ramiro se giró de vuelta. «¿Solo nosotros 3? Y Delfina». La enfermera asintió y lo anotó. «¿Hubo algún argumento?», preguntó. Ramiro respondió inmediatamente. «No». Lo miré. «Sí», dije. Hubo. La enfermera pausó, bolígrafo flotando. «¿De qué tipo? Uno financiero», dije. «Con documentos legales involucrados». Ramiro me miró agudo. «Eso no es relevante». «Lo será», respondí. La enfermera escribió más despacio esta vez. Llegó un segundo médico. Habló directamente a mí.
Vamos a admitirla para observación. Si esto es envenenamiento, el tiempo importa. Ramiro asintió otra vez. Estará bien. Delfina no se movió. Sus ojos se quedaron en Ramiro. ¿Quién hizo el café?, preguntó el médico. Ramiro abrió la boca. Yo lo hice, dijo Delfina calmadamente. Ramiro se volvió hacia ella. ¿Tú qué? Lo serví, repitió. Pero no preparé lo que entró en él. El médico la estudió. Gracias. La compostura de Ramiro finalmente cambió solo ligeramente. Sus hombros se tensaron. Sus dedos se curvaron y descruzaron a su lado. Lo observé el movimiento de cerca. Era la primera reacción honesta que había visto de él todo el día. La verdad no lo había asustado. Perder el control sí. Cuando el médico se alejó, Ramiro se volvió a mí. No necesitamos complicar esto. Ya lo hiciste, dije. No dijo nada después de eso. Y en el silencio que siguió entendí que lo que había sido planeado no pertenecía solo a Amalia. Delfina esperó hasta que Ramiro dejó el área de espera para tomar una llamada. Solo entonces se sentó a mi lado. Sus manos estaban firmes ahora como si el miedo que la había impulsado antes se hubiera quemado. No quería que llegara esto, dijo. La miré. Entonces, ¿por qué te preparaste para ello? Alcanzó en su bolso y sacó un pequeño cuaderno. La cubierta era simple, desgastada suave en las esquinas. Lo sostuvo con ambas manos antes de abrirlo, como reconociendo su peso. Empecé a escribir cosas hace 6 meses, dijo. No porque quisiera, porque tenía que. Giró el cuaderno hacia mí. Fechas llenaban las páginas en letra apretada y cuidadosa. Horas, notas cortas, observaciones que parecían ordinarias hasta que no lo eran. 12 de marzo, dijo apuntando. Te quejaste de mareo después de que tu hija se fue. Lo recordé. Lo había culpado a una noche tarde y demasiado café. 2 de abril continuó. Saltaste la cena. Dijiste que no tenías hambre. Dormiste casi 14 horas. Mi garganta se tensó. Cada visita, dijo Delfina. No cada día. Solo cuando ella venía. Pasó a la siguiente página. Metida dentro había una fotografía impresa en papel delgado. Amalia de pie en el mostrador de mi cocina, a su espalda, girada su mano flotando sobre mi taza. En sus dedos algo pequeño. Transparente. No sabía qué era al principio, dijo Delfina. Solo que no pertenecía. ¿Por qué no me lo dijiste entonces?, pregunté. No miró lejos, porque no tenía prueba. Y porque tenía miedo de que no me creyeras. Pasó otra página, otra fotografía. Está más cerca, el mismo contenedor pequeño destapado. Empecé a prestar atención, dijo. Observé patrones. Observé tiempo. Te observé a ti. Cerré mis ojos brevemente. El mareo. El temblor. La tranquilidad del médico. Todo se alineaba demasiado fácil ahora. Delfina continuó su voz baja y pareja. No estaba destinado a matarte rápido. No al principio. Cantidades pequeñas. Suficiente para hacerte más débil. Más fácil dudar de ti misma. Para que me apartara, dije. Para que firmaras, respondió. Alcanzó en su bolso otra vez y sacó un sobre doblado. Dentro había copias de documentos, pólizas de seguro, designaciones de beneficiarios. Tomaron una en tu nombre, dijo Delfina. Tu hija y tu hijo. Hace 2 años. Miré los papeles. Las firmas eran familiares. Mías. O lo suficientemente cercanas. Las falsificaron. Dije. Sí, y la empresa Delfina asintió. Movieron dinero despacio. Transferencias pequeñas. Honorarios de consultoría. Cuentas que no levantaban alarmas. Sentí un frío asentarse en mi pecho. No miedo, reconocimiento. Dijiste meses, dije. ¿Cuánto tiempo exactamente? Dudó. Suficiente como para que tuviera miedo de que si esperaba más, no estarías aquí para advertirte. Pensé en el café esa mañana. La insistencia, la urgencia. Me salvaste la vida, dije. Delfina sacudió la cabeza. Interrumpí un horario. Una puerta se abrió al final del pasillo.
Voces se acercaron. Delfina cerró el cuaderno y lo deslizó de vuelta en su bolso. «Hay más», dijo en voz baja. «Grabé algunas cosas». La miré. «¿Dónde?» «En la cocina», dijo. «En el estudio, donde sea que pensaran que no estaba escuchando». Mi respiración se atoró. «¿Cuánto suficiente?», respondió. «Suficiente para detenerlos». Los pasos se acercaron más. Delfina se levantó. «No hice esto para castigarlos», dijo. «Lo hice porque nadie debería morir en silencio, mientras lo llaman amado». La enfermera llamó mi nombre. Delfina dio un paso atrás, su cara compuesta otra vez. Mientras seguía a la enfermera por el corredor, el peso del cuaderno se quedó conmigo. No como evidencia, como prueba de que el peligro que había sentido era real, medido y deliberado, y que la verdad había estado esperando pacientemente escrita una fecha a la vez. Reprodujeron la primera grabación en una habitación pequeña que olía levemente a desinfectante y aire rancio. Una mesa simple, 2 sillas, un grabador colocado entre nosotras como un testigo que no parpadeaba. El investigador presionó un botón. Delfina se sentó a mi lado, sus manos cruzadas. Ramiro no estaba en la habitación. Había declinado. Dijo que ya sabía que estaba en las cintas. El sonido que llenó el espacio era inconfundible. La voz de mi hija era más ligera que la que usaba conmigo, más brillante, sin carga. La voz de alguien que creía estar sola con un aliado. «Se está ralentizando», dijo Amalia en la grabación. «Ya se ve en sus manos ahora. El temblor está empeorando». Hubo una pausa. Otra voz respondió. «La de Ramiro. Más quieta, cautelosa». «Es vieja». «Exacto», respondió Amalia. Nadie lo cuestiona. Mi pecho se tensó. Delfina no se movió. El investigador me miró luego de vuelta al grabador. Amalia rió suavemente. «La clave es el tiempo. Demasiado rápido y levanta preguntas. Demasiado lento. Y empieza a sospechar». Ramiro murmuró algo indistinto. «Ya me confía», continuó Amalia. «Eso es lo que no entiendes. No cuestiona el cuidado. Cuestiona el control». Hubo el sonido de líquido vertiéndose. El tintineo de cerámica. «La dosis se queda baja», dijo Amalia. «Solo suficiente para hacerla cansada. Confundida. Deja que el doctor haga el resto». Ramiro habló otra vez, más claro esta vez. «¿Y los papeles están listos?», dijo. «Una vez que firme no importa cuánto dure». El investigador detuvo la grabación. La habitación se quedó quieta. No lloré. No hablé. Miré la pared en blanco y esperé a que mi cuerpo alcanzara lo que mis oídos ya habían aceptado. El investigador carraspeó. «Hay más. Reprodúcelas», dije. La siguiente grabación comenzó. Amalia otra vez. Esta vez divertida. «Solía aterrorizar a la gente», dijo. Las salas de juntas se callaban cuando entraba. Ahora me pregunta qué día es. La voz de Ramiro siguió inquieta. «Aún es nuestra madre». Hubo una pausa. Amalia suspiró. «Eres sentimental. Esto no es personal. Es práctico». Las palabras aterrizaron más duras que cualquier insulto. «No sufrirá», continuó Amalia. «No realmente. Se desvanecerá. La gente dirá que fue estrés. O edad. O ambos». Ramiro no discutió. La grabación se apagó. La mano de Delfina encontró la mía. Apretó una vez. La sentí distantemente. El investigador habló otra vez. «Hay una más». Esta vez Amalia sonaba irritada. «Está dudando», dijo. «Necesito que firme esta semana». Ramiro preguntó. «¿Qué si no lo hace?» «Lo hará», respondió Amalia. «Siempre lo hace. Solo necesita un empujón». El sonido de una tapa girando. Un suave sacudir. «Mañana», dijo Amalia. «Traeré el café yo misma». La grabación terminó. Nadie habló. El investigador se volvió a mí. «¿Reconoces las voces?» «Sí», dije. «¿Estás preparada para proceder con cargos?» Bajé la vista a mis manos. Las mismas manos que Amalia había observado tan de cerca. Las mismas manos que había esperado que se aquietaran. «Sí», dije.
Delfina exhaló despacio como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses. Más tarde Ramiro trató de hablar conmigo. Lo trajeron al pasillo donde estaba con Delfina. Mamá dijo su voz baja cuidadosa. Ella lideró esto. ¿Lo sabes? Lo miré. ¿Escuchaste? Tragó. No la detuve. No estuve de acuerdo. No lo hiciste. Intentó otra vez. No entiendes la presión. Entiendo elección, dije. Hice una hoy. Miró a Delfina, entonces realmente la miró. Y algo como miedo cruzó su cara. Mientras lo llevaban sentí algo romperse finalmente, no ruidosamente, no todo de una vez, pero limpiamente. Lo que se rompió no fue mi confianza. Fue la ilusión de que el amor solo podía protegerte de la intención. ¿Qué pasa cuando la venganza no alza la voz? No grité. No amenacé. No necesitaba. El sistema ya estaba despierto. La primera llamada que hice fue a mi abogada Margarita López, una mujer que me había visto construir Calderón Soluciones Industriales, de un proveedor regional, a una operación nacional. Escuchó sin interrumpir, mientras explicaba qué había pasado, qué había documentado Delfina, qué revelaban las grabaciones. Cuando terminé, hubo una pausa breve en la línea. Eulalia dijo: «Necesito que no confrontes a nadie más. ¿Entiendes?» «Entiendo», respondí. «Bien, porque una vez que nos movamos no hay reversa. Ese es el punto». En horas notificaciones formales fueron presentadas. Mociones de emergencia. Órdenes de preservación. Al anochecer cada cuenta atada a mi nombre. Mi empresa y mis hijos estaba bajo revisión. Ramiro llamó primero. Congelaron mi acceso. Dijo su voz tensa. «Ni siquiera puedo entrar». «Eso es correcto», dije. «No tenías que hacerlo así». «No había otra manera», respondí. Dudó. «Amalia no lo tomará bien». «Planeó que yo no existiera», dije. «Se adaptará». No discutió. Amalia llamó la mañana siguiente. «¿Sobrereaccionaste?», dijo saltando cualquier pretexto de preocupación. «Esto es temporal». No respondí. «Es estructural». Su respiración se agudizó. «No puedes solo bloquearme». «Puedo», dije. Y lo hice. Rió una vez quebradiza. «Estás emocional. Eso no se sostendrá». «Ya lo ha hecho», dijo Margarita, su voz uniéndose a la llamada calmadamente. «Señorita Calderón, su autoridad ejecutiva ha sido suspendida pendiente investigación. Sus licencias están bajo revisión». Amalia se quedó en silencio. Margarita continuó precisa y sin prisa. «Adicionalmente, todos los fideicomisos que la listaban como beneficiaria han sido reestructurados. Ya no tiene acceso. Eso no es legal», espetó Amalia. «Lo es», respondió Margarita. «Porque su madre los posee». Terminé la llamada. Al final de la semana llegaron notificaciones formales, resoluciones de consejo, injunctions temporales, consecuencias permanentes. Amalia fue prohibida de cualquier rol ejecutivo dentro de la empresa. No por meses, no hasta que las cosas se asentaran. Permanentemente. Ramiro fue removido en silencio, sin prensa, sin confrontación, solo ausencia. Las pólizas de seguro que Delfina había descubierto fueron anuladas. Fraude anula derecho. Los fondos fueron redirigidos a un fideicomiso dedicado a protección de empleados y defensa de ancianos manejado independientemente. Ninguno de mis hijos podía tocarlo. Delfina se sentó conmigo cuando firmé los papeles finales. «Esto no es lo que querías», dijo suavemente. «Es exactamente lo que quería», respondí. «¿Qué hay de ellos?», preguntó. No respondí de inmediato. Terminé de firmar, luego puse el bolígrafo abajo. «Querían control», dije. Así que removí su acceso a él. Amalia intentó apelar. Alegó coerción. Estrés emocional. Dijo que yo estaba siendo manipulada. La evidencia respondió por mí. Fechas, grabaciones, patrones. Una historia tan clara que no necesitaba embellecimiento. Nunca asistí a las audiencias en persona. Margarita manejó eso.
El sistema no necesitaba mi presencia para funcionar. Lo que necesitaba era verdad debidamente documentada. Una tarde Delfina me trajo té en lugar de café. «Ya no lo bebes», dijo. «No lo necesito», respondí. Sonrió levemente. Para cuando se emitieron las órdenes finales, Amalia había perdido más que dinero. Perdió su reputación, su autoridad, su acceso futuro a cualquier cosa que había intentado reclamar temprano. Ramiro envió un mensaje final. No pensé que iría tan lejos. Lo leí una vez. Luego lo borré. No sentí triunfo. Sentí alineación. El sistema había hablado en el único lenguaje que importaba. Y por primera vez desde esa mañana el silencio se sentía ganado. ¿Qué duele más que la prisión, Amalia?, aprendió la respuesta en pedazos. La primera notificación llegó por mensajero, no email. Formal, impersonal. La informaba que sus licencias profesionales estaban bajo revisión y suspendidas pendiente de terminación final. No pausadas. Suspendidas. Me llamó inmediatamente. «No pueden hacer esto», dijo. Su voz era aguda, despojada de su calidez cuidadosa. «Esto es temporal. Es procedimental», respondí. «Eso no es una respuesta. Es la única que vas a tener», inhaló estabilizándose. «Estás dejando que tus emociones decidan esto. Estoy dejando que los registros decidan», dije. «Fechas, firmas, grabaciones». «¿Me criaste?», dijo. «No borras a tu propia hija». «No te borré», respondí. «Corregí la estructura que intentaste explotar». Colgó. La segunda notificación llegó la semana siguiente. Esta era pública. El Consejo votó unánimemente para prohibirla de cualquier rol ejecutivo o asesor en Calderón Soluciones Industriales. El lenguaje era final. Permanente, no sujeto a su apelación. No llamó después de eso. Su abogado lo hizo. «Está dispuesta a negociar», dijo. «Un rol reducido. Consultoría. Algo que preserve su carrera». «No hay rol», respondí. «Esa es la consecuencia». Intentó otra vez. Lo que hizo fue imprudente, no irreparable. «Planeó mi muerte», dije. «Eso no es un lapsus. Es intención», pausó. Luego me agradeció por mi tiempo. La remoción de Ramiro pasó sin ceremonia, sin audiencias, sin argumentos. Su acceso fue revocado, su posición disuelta, su nombre levantado en silencio, de directorios internos. Una mañana simplemente dejó de aparecer. Envió un mensaje más tarde ese día. No pensé que terminaría así. Tecleé una respuesta. La borré. Tecleé otra vez. La borré también. El silencio se ajustaba mejor a la verdad. La herencia fue lo último que Amalia esperaba perder. Asumió, creo, que la sangre garantizaba acceso. Que no importaba que pasara públicamente, privadamente, habría algo esperando. Una red de seguridad, un compromiso. No lo hubo. Margarita lo explicó con cuidado mientras finalizábamos los documentos. «Los fideicomisos son tuyos. Siempre lo fueron. Puedes redirigirlos. Los quiero intocables», dije. «Por cualquiera que intentó tomar de mí. Lo estructuramos en consecuencia. Manejo independiente. Restricciones claras. Fondos asignados a protecciones de empleados, defensa de ancianos y estabilidad a largo plazo. Nada personal. Nada emocional». Amalia fue informada por carta. Apareció en mi puerta 2 días después. Delfina respondió. «No se hizo así, es a un lado. Necesito hablar con mi madre», dijo Amalia. La voz de Delfina era calmada. «No está disponible». «Esta es mi casa», espetó Amalia. No respondió Delfina. «Era tu plan hacerla de otra manera». La mirada de Amalia se movió más allá de ella buscándome. No me moví. «No puedes mantener todo de mí», dijo fuerte. «Aún soy tu hija». Delfina sostuvo la puerta. «Dejaste de ser confiable». Amalia rió una vez, aguda y sin humor. «¿Piensas que ganaste?» Delfina sostuvo la puerta. «Pienso que perdiste». Amalia me miró entonces. Realmente miró.
Por primera vez desde esa mañana no había cálculo en sus ojos. Solo incredulidad. «Prefieres darlo todo antes que dejarme tenerlo», dijo. «Prefiero protegerlo», respondí. «¿De ti?» Se fue sin otra palabra. Más tarde esa tarde Ramiro envió un último mensaje. «Lo siento», escribió. «Debería haberla detenido». Lo leí despacio. Los detuve a ambos, tecleé de vuelta. Luego apagué el teléfono. Delfina sirvió té y se sentó frente a mí. «¿Te arrepientes?» No dije. «Me arrepiento de esperar», asintió. «¿Qué pasa ahora?», miré alrededor de la habitación. La mesa donde los papeles habían esperado. El bolígrafo que nunca se movió. El espacio que casi me borró. «Reclamo lo que es mío», dije. No la empresa, no el dinero. La autoridad sobre mi propia vida. El silencio se asentó otra vez firme y sin miedo. Y por primera vez desde la reunión sentí algo abrirse en lugar de cerrarse. ¿Qué me quedaba por reclamar? ¿Qué se siente la paz después de recuperar tu vida? ¿La paz aprendí? No es un sentimiento. Es un sistema. Es despertar sin prepararte para el siguiente movimiento de alguien más. Pasaron años sin el tipo de ruido que mi vida vieja me había entrenado a esperar. No confrontaciones dramáticas. No emergencias de medianoche. No reuniones familiares frenéticas con papeles ya apilados como una trampa. Solo mañanas que me pertenecían. Delfina dejó de llamarme señora Calderón el día que firmó sus papeles de sociedad. «No sé cómo llamarte ahora», dijo medio bromeando, medio seria. «Llámame Eulalia», respondí. Sus ojos se suavizaron y asintió como si hubiera estado esperando permiso para respirar. «Entonces tú llámame Delfina», dijo. «No tu ayuda. No tu ama de llaves». «Delfina». Así que eso fue lo que nos volvimos. Dos mujeres que habían visto una familia convertirse en amenaza y se negaron a dejar que definiera nuestro final. En una mañana tranquila de entresemana puso una taza frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa con la suya. «No entregas hoy», dijo. «No llamadas de consejo», respondí. Sonrió. «No sorpresas». Levanté la taza. El olor era familiar, honesto. Sabía a nada más que café. Algunas personas esperaban que me alejara de todo. Vendiera la casa, cambiara mi nombre, escondiera mi cara del mundo. Pero no desaparecí. Solo rediseñé mi vida para que nadie pudiera accederla sin mi consentimiento. Calderón. Soluciones Industriales aún existía, pero no requería mi sufrimiento para funcionar. Margarita había construido una estructura legal tan apretada que se sentía como una puerta cerrada con llave. Supervisión independiente. Líneas claras. Nadie sosteniendo las llaves solo. Ni siquiera yo. Visitaba las oficinas una vez al mes no porque la empresa me necesitara, sino porque me gustaba la sensación de caminar por un lugar que construí y saber que aún se mantenía. Una tarde después de una reunión, una gerente joven me acercó cerca del elevador. Se veía nerviosa como yo me veía cuando empecé a firmar contratos sin mi esposo a mi lado. «Señora Calderón», dijo, «perdón por molestar. Solo quería decir gracias». «¿Por qué?», pregunté. «Por el fondo», dijo. «Mi padre fue aprovechado por familia. No sabíamos a dónde ir hasta que encontramos su fundación. Nos ayudaron. Lo protegieron». Delfina se había colocado a mi lado sin pensarlo como siempre lo hacía. La gerente tragó. «No tenías que construir eso». «Sí», dije calmada y segura. «Sí tenía». Esa era parte de mi venganza también. No la ruidosa. La permanente. La que convierte el dolor en protección para que no se recicle contra alguien más. Amalia nunca volvió a mi puerta después de ese día. Intentó una vez contactar a Margarita alguna nueva propuesta, alguna oferta para hacer paz, algún intento de recuperar acceso, a través del lenguaje, en lugar de fuerza. Margarita envió de vuelta una respuesta que era solo 3 oraciones largas. Sin contacto, sin rol, sin excepciones. Ramiro se desvaneció de mi mundo como se había desvanecido de la responsabilidad. Oí de él a través canales distantes
trabajos que no duraban, relaciones que colapsaban bajo su necesidad de ser guiado por alguien más fuerte. A veces, cuando Delfina me atrapaba mirando por la ventana demasiado tiempo, hablaba sin gentileza. Eligió, decía, y las elecciones tienen direcciones. Te siguen. Una mañana recibí una carta reenviada a través de mi abogada, sin dirección de retorno. Solo letra que reconocí. Madre decía, sé que no me perdonarás. No leí más allá. La deslicé de vuelta al sobre y se la di a Delfina. ¿Quieres que la qué?, me preguntó. No dije. Quiero que se archive. Alzó una ceja. Déjala sentada en algún lugar oficial, continué. Déjala ser prueba de que recuerda lo que hizo. Delfina asintió una vez y la colocó en la carpeta que Margarita mantenía para cualquier cosa que pudiera importar otra vez. Nos sentamos después con nuestro café. El quieto se sentía limpio. Delfina removió su taza despacio. ¿Alguna vez extrañas quién pensabas que era?, preguntó. No respondí de inmediato. El duelo no se apresura porque lo pidas. Extraño la idea que protegí, dije finalmente. No la persona en que se convirtió. Delfina se recostó. ¿Y tú?, preguntó. ¿Te sientes segura ahora? Miré mis manos, las mismas manos que Amalia había observado esperando debilidad. Estaban firmes, siempre lo habían estado. Solo había sido lo suficientemente amable como para ignorar lo que la gente estaba dispuesta a decir para tomar de mí. Me siento libre, dije. Delfina levantó su taza ligeramente. A la libertad. ¿A la libertad?, repetí. Cerca del final de la mañana chequé mi teléfono una vez por hábito más que necesidad. No nuevas amenazas, no mensajes urgentes, no voces tratando de dirigir mi vida desde las sombras. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y dime en los comentarios de dónde estás escuchando, porque sé que no soy la única que ha tenido que aprender que el amor sin lealtad es solo un disfraz. Delfina lavó las tazas mientras revisaba un reporte corto de la fundación. Nombres de gente ayudada, hogares protegidos, cuentas restauradas. Era trabajo quieto, el tipo que dura más que la ira. Cuando apagué las luces esa noche no repetí esa mañana en mi cabeza más. No oí el crash de la charola o el susurro en mi oído. No imaginé la taza inclinándose hacia mis labios. Simplemente me acosté, cerré mis ojos y dormí, porque la mayor venganza nunca fue herirlos de vuelta. Fue asegurarme de que nunca pudieran alcanzarme otra vez.